Antonio Pérez Collado, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos allá. Te ha tocado jugar otra vez hoy. Hay que estar siempre con la camiseta preparada. Tiene que estar en forma continuamente, si no. Sí, hay que entrenar mucho. Muy bien, pues vamos allá. La derecha se tira a la calle. Bueno, creo que es la noticia de la semana, ¿no? Porque normalmente esta gente no suele ir mucho a manifestaciones. No, bueno, son más A veces sí, cuando les convocan porque hay que protestar contra el gobierno progresista o alguna cosa así, o por la caza o cosas de ese tipo, pero de esa forma en que lo estamos viendo no es habitual, ¿no? Parece una mala copia de lo que vimos en Estados Unidos, ¿no? Cuando Trump, ¿no? Tiene todos los componentes de aquella cosa, ¿no? Es decir, hemos perdido las elecciones, bueno, las elecciones no se ha podido investir, ha sido un fracaso la investidura, por mucho que lo hayan intentado, y entonces ahora quieren disputar el espacio en la calle. Ya lo dijo el gurú intelectual del PP, ¿no? El José María Aznar, ¿no? Que había que disputarle ahora el poder o las cosas en la calle, en las instituciones y en los juzgados, ¿no? Por las tres vías, y lo están haciendo. Creo que ese es el camino que han emprendido, tanto por maniobras que hacen con los jueces, estos que llevan ya 7 o 8 años dimitidos, y que además sacan un acuerdo contra una amnistía que aún no se sabe si va a salir adelante, una cosa a priori, ¿no? Antes de que suceda, ellos ya dictaminan. Y luego, bueno, pues también un poco intentando llevar a los tribunales a varios de los huidos a Suiza o a Bélgica para así dificultar el acuerdo con Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, es una maniobra muy clara de los jueces que no hace falta que lo digan, son de derechas por mucho que lo nieguen, ¿no? De derechas además muy militantes, muy cercanos al PP. Bueno, pues esto que estamos viendo en las calles, pues por ser raro no tiene por qué ser imposible. Es decir, todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero claro, habrá que hacerlo de una manera tal y como establece la legislación. Yo no digo que haya que pegarles ni que haya que prohibir las manifestaciones, pero sí que choca un poco como la gente que igual con buena intención o poca información piensa que le van a romper España o que la amnistía es tal, pues cómo se deja manipular y cómo permite que los grupos de extrema derecha, confesos y algunos condenados incluso, acaparen estas protestas, se pongan en primera fila y vayan a pegarse con la policía y todo esto para crear desórdenes y, claro, perjudicar hacia el gobierno, ¿no? Yo creo que está muy clara esta maniobra de grupos que son bastante conocidos, empezando por Desocupa, por La Falange, España 2000, Democracia Nacional Joven, es decir, toda una serie de partidos y de grupos que son de sobra conocidos de la policía, del Ministerio del Interior y que han gozado de absoluta impunidad durante las últimas décadas. Y se les ha dejado crecer, se les ha dejado tomar fuerza, no se actúa contra ellos. Y sí que luego vemos el tema de cómo la vara de medir es muy distinta, ¿no? Cuando son grupos autónomos, anarquistas, independentistas y cosas así que no les gustan, pues bueno, por cualquier indicio te llevan a la cárcel, te tienen meses encerrado, te llevan a la Audiencia Nacional e incluso a algunos les ponen multas desorbitadas, ¿no? En aplicación de la ley antiterrorista, que es la que se usa en estos casos, como se usó hace poco con los compañeros de la manifestación de CGT del transporte. Qué diferencia, ¿no? Porque claro, aquí también se nota un poco el trato diferenciado que hacen con estos energúmenos, ¿no? Porque claro, si estamos hablando de 39 heridos, 30 son policías y 9 son manifestantes. Normalmente es al revés, ¿no? No suele haber tantos heridos en la fuerza del orden. Y es que, claro, les cuesta tanto decidirse a intervenir y prefieren acompañarlos y empujarles y hablarles. Es decir, no es como cuando es un piquete de huelga o una manifestación de las otras, ¿no? Que se ensañan y arrasan con todo. Aquí se ha visto muy claro y yo creo que eso es lo que habría que censurar o que señalar, ¿no? Por tanto, pues estamos ante unas maniobras, ya llevan 7 días, creo, de concentraciones, parece que cada vez van a más. En esta última parece que incluso
el sindicato, por llamarle algo, porque claro, si se pone en sindicato, pues habrá que llamarles así, aunque no lo sean, de Vox, quería convocar. No sabe cómo se convoca una huelga, pero parece que convocar desórdenes sí que saben, ¿no? Curioso sindicato este. Es terrible, ¿no? Y luego, pues, hay una separación, hay una estrategia diferenciada, supongo que para apuntarse tantos. El Partido Popular, pues, no quiere mezclarse con esta gente. Tampoco es que lo condene con mucha energía. Hoy sí, hoy ya últimamente estamos viendo que ya sale Ayuso y sale alguno y dice, hombre, lo condenamos, pero es que claro, es que con lo que les están haciendo, pues es normal que salgan a la calle, ¿no? Condena la violencia, pero no condena las maniobras de insultar a Sánchez, decir que se rompe España y que la Constitución es un peligro. Además, aprovechan para meterse con los emigrantes, con los moros, es decir, se nota el talante de la gente que lleva las pancartas, ¿no? Entre otros insultos había muy repetido, aparte de faltarle a la madre de Sánchez, es decir, son los insultos barriobajeros y machistas de siempre, porque el otro era de a los periodistas llamarles maricón, es decir, para ellos llamar maricón a una gente es insultarla, ¿no? Es decir, que por lo que vimos en la televisión en la noche de anteayer, ante la serie, que era la segunda, pues vimos todo eso que tú acabas de nombrar. Es decir, se cantó el cara al sol, con el brazo en alto, algunos sin camisetas allí decía que él era nazi, nazi perdido, y qué pasa, y todo eso, pero en primera fila, etcétera. Es decir, todo lo más rancio y lo más peligroso que quizás pues, también del fascismo y toda la extrema derecha, ¿no? Yo no sé si al PP... obviamente no pueden estar de acuerdo ni deben estar de acuerdo con todo esto, pero yo creo que en algún momento, por lo bajini y cuando están solos en su casa y en la intimidad, todo esto les viene bien, ¿no? Les mueve, les crea el ambientillo que buscaban, que era el de crear desórdenes y que la cosa sobrepasara las concentraciones pacíficas de los mítines del domingo por la mañana, ¿no? Que es una especie de ir con el bocadillo, almorzar y volverse a casa. Que solo, pero esto les da más bronca, más protagonismo, ¿no? Sí, el Partido Popular ha apostado por la concentración dominical, ¿no? Como la misa de 12, ¿no? Convoca en todas las plazas de las principales ciudades de España, las capitales de provincia, y dice que ellos son pacíficos, que lo suyo es otra cosa, ¿no? Pero claro, a esto les ha costado condenarlo. De hecho, Alberto Núñez Feijóo ha sido de los últimos del partido, siendo él el secretario general o presidente, como funcionan ellos, le ha costado mucho. Incluso ha salido antes Ayuso a utilizar la expresión condeno, aunque es una condena matizada, como comentaba yo antes, ¿no? Condeno la violencia, pero entiendo que la gente esté muy cabreada por lo que están haciendo. O sea que es eso. Y luego, pues están ahí una serie de energúmenos que, como tú has comentado, incluso agreden o acosan a los periodistas que están haciendo su trabajo. Simplemente porque no les gusta la cadena por la que trabajan, pero bueno, ¿qué tiene que ver? Pero él es un profesional que está allí cubriéndole la información y la verdad es que se han ensañado con ellos. Hasta estaba el Terç, ¿no? Se llama. Germán Que sí, que le decía a uno, bueno, creo que había tomado una copa para celebrarlo porque estaba un poco eufórico, ¿no? Pero la ha insultado simplemente porque la cadena pertenece a un tipo que no le gusta a él. Y han dicho que son basura, que son unas cosas. Gente que sale en la televisión y que tiene programas en cadenas bastante fachas, pero bueno, al fin y al cabo deberían respetar un poco los modales, ¿no? Es decir, es una cosa vergonzosa. Luego está también la nazi esta que se subió al kiosco del tabaco allí con el brazo en alto. O sea, no es que lleven la bandera de España, que ya es sintomático, ¿no? Porque la bandera, al fin y al cabo, debería ser de todo el mundo, ¿no? Al que le guste. Es que se la han apropiado. Pero es que encima llevan banderas con el águila preconstitucional, con cruces jamadas, es decir, una serie de símbolos que no deberían aceptarse. Bueno. ¿Qué decías? No, que llevaban incluso la bandera de los requetés. Sí, está claro. Es que no disimulan. Y luego los lemas de las pancartas, increíbles. Luego estaba también este de Desocupa, que es algo que tenían que haber prohibido, porque no entiendo que una empresa privada pueda actuar en nombre de la ley para echar a alguien de una casa donde vive
ocupada o no ocupada, lo que sea. Es decir, eso no se debería permitir. Eso es un atentado a los derechos más fundamentales. Y le están dando cuerda y, bueno, está creciendo y hay gente que le parece bien lo que hace Desocupa. Claro, como la ley es tan lenta, como eh, coge casa todo el que quiere, en fin, unas tonterías, y eso están aplicando violencia contra familias que no tienen recursos y han tenido que ocupar o no pagan alquiler porque no les llega el dinero. Pero que eso lo haga una empresa privada y que encima está metida también en esto, igual que lo está pues algún influencer de las redes sociales, el Albise este, Pérez no sé qué, un tipo de Sevilla que tiene no sé cuántos miles de seguidores. Eso es lo terrible, que tenga tantos seguidores. Que bueno, monta el lío y dice, no, yo llego a mi casa a cenar, por si pasaba algo, ¿no? Para que no lo acusen a él. Porque claro, yo imagino que si hay detenidos, como pasa siempre, o identificados, alguien habrá que apuntarle los desórdenes, ¿no? Y les tendrán que aplicar alguna ley. En principio sería la ley Mordaza, pero me temo yo que a esta gente no le suele ocurrir nada de eso. Así que lo veo bastante complicado lo que está pasando, porque no solamente sucede en Madrid, aunque en Madrid, bueno, había bastante más gente, claro, pero también se ha dado en otras ciudades. Y luego también ha habido pintadas y cosas de este índole, ¿no? Incluso, bueno, pues el partido ha dado instrucciones para que se cierre por las tardes, ¿no? Ante el riesgo de que haya bronca y agredan a alguien. Es decir, que es una situación que no favorece nada la convivencia ni el debate de ideas, que puede haber gente que está a favor y gente en contra de la amnistía o contra la independencia o a favor de unas cosas o de otras, pero se tiene que llevar todo en el terreno del diálogo y del debate, no con violencia. Y eso pues nos pone a un nivel bastante dificultoso, ¿no? Ya digo, me ha recordado mucho, porque había incluso alguno que llevaba un escudo y un casco y tal, parecido a lo que vimos en Washington, ¿no? Hace poco más de un año. Es decir, unos desalmados que son absolutamente ultramontanos, que parece que han venido de otro siglo y están ahí dando guerra. Y la policía, pues bueno, pues los acompaña, al final ya tiene que cargar, pero bueno. Y por otro lado, incluso la Abascal se permite darles instrucciones de lo que tienen que hacer. Les llama a la desobediencia. ¿Cómo puedes? Ellos dependen del ministerio y de delegación del gobierno. Podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero ellos tienen que cumplir las órdenes que les dan. Pero que un tipo así, que es un cargo político que está en el Parlamento, que ignore esas cosas y que se atreva a decirles que no obedezcan las órdenes que les dan sus mandos y que se limiten a unirse, que se unan a la protesta contra lo de la amnistía y la ruptura de España, bueno, todas las tonterías que se le ocurran, pero hace un llamamiento a la desobediencia, que eso pues tiene también un delito, tiene su pena, creo que puede llegar hasta un año, si se lo hacen responsable a él de esos llamamientos. Que no pasará nada, como ya comentaba. La verdad es que la justicia tiene una doble moral. Yo he visto incluso, no lo he podido leer entero, más que el principio, un comunicado de CGT a nivel confederal, poco denunciando la situación, llamando la atención de lo que está pasando, que es grave y que estemos atentos, atentas a lo que ocurre y puede seguir ocurriendo, que no es cualquier cosa. Y un poco la reflexión de que se les ha alimentado, dejado hacer, mirado para otro lado durante tantos años, como decías tú, que ahora están ahí. Es un bicho que no ha aparecido de repente, que estaban, yo qué sé, en la playa y han venido de la playa. Es decir, que llevan años trabajando, haciendo cosas y nunca se ha actuado sobre ellos. Porque, por ejemplo, aquí en Valencia conocemos los ataques a sedes de partidos políticos y organizaciones de izquierda y de carácter nacionalista que se les ha pintado la fachada muchas ocasiones, se les ha roto cristales y se ha actuado contra ellas, pero no se ha actuado contra los causantes de esos, no sé si llamarle desórdenes o delitos o como se quiera llamar, se les ha dejado hacer. Y yo creo que las autoridades, en este caso policiales, no sé si estarás de acuerdo conmigo, creo que se saben el nombre, los apellidos, dónde viven y quiénes son toda esta gente, que están debidamente identificados, ¿no? Pero siguen funcionando. Hombre, Bueno, si tienen toda la información sobre nosotros, sobre todo el mundo,
y a los de izquierdas y a la gente libertaria la identifican tan rápidamente y la detienen a la hora, pues imagino que a los otros debería ser igual y tendrá la misma información. Aparte de que son fachas absolutamente conocidos y famosos en su pueblo o aquí en Valencia, en el barrio del que sean. Durante años la procesión cívica esta del 9 de octubre era un hervidero y eran conocidísimos y se dedicaban a insultar al alcalde, a decir barbaridades y tal. Y luego alguna vez, como la última, ya hubo agresiones y todo. Y había fotos, había reportajes de vídeo y tal. Ahora parece que alguno de ellos sí que lo han juzgado, no sé cómo acabará, pero eso lo hemos vivido muy, muy frecuentemente. Y no solo aquí, sino en otros sitios. Ataques a sedes, a organizaciones de libertad sexual, de LGTB, a obra de teatro que no les gusta. Es decir, llevan años actuando. Hubo también un año que destrozaron una librería porque estaban dando una conferencia a un catalán, no sé quién. Bueno, es decir, han hecho lo que han querido, se han ensañado y jamás les han hecho nada ni han desarticulado esos grupos que se saltan todo el ordenamiento jurídico porque es que defienden el nazismo y eso no se puede organizarse para actuar porque lo que quieren es destruir el orden constitucional, la democracia, ¿no? Y además se basan en la violencia y en una serie de puntos que no se puede permitir. Y como durante décadas no se ha hecho nada, pues ahora se han crecido y tienen fuerza, evidentemente. Tienen fuerza porque, por otro lado, debido a la crisis de valores que vivimos y al consumismo y al paro y todas estas cosas, en los barrios hay un sector de jóvenes que son caldo de cultivo para todas estas ideas, porque le hablan de cambiar, de revolucionarlo todo, de acabar con la corrupción, de acabar con los políticos. Y claro, si tú no tienes un mínimo de ideas y no conoces las cosas, y sobre todo no los conoces a ellos, pues es fácil que algunos jóvenes se enganchan a estos mensajes, ¿no? El tema de la inmigración. Tú no estás trabajando porque vienen los moros, tú no tienes casa porque se la dan a los que vienen de Ucrania. Es decir, barbaridades, pero que al no tener formación la gente, pues se traga ese mensaje y a los que ven así más decididos o más chulitos, pues lo van preparando. Ellos tienen sus gimnasios, hacen cursillos en el campo de supervivencia y de para incluso uso de armas, es decir, y han cogido a muchos con armas y con objetos contundentes que son susceptibles de ser armas para agredir. Y la verdad es que no se ha ido, sobre todo a los verdaderos responsables, a los cerebros de esta gente que los hay y que tienen sus redes, tienen sus revistas, tienen sus contactos y han creado este entramado que está disperso, pero que en algunas cosas sí que coinciden, en algunos momentos se juntan y pueden hacer mucho ruido, y no solamente ruido, sino daño a la gente. Porque tú imagínate que va uno con una pegatina o no sé qué, se mezcla con esta gente y es que como no respetan nada, pues igual que le dicen a uno de la sexta que es un cabronazo porque trabaja en esa emisora, pues uno porque lleva una pegatina de lo que no le gusta a ellos, pues lo pueden agredir. Ya ha ocurrido muchas veces, es la primera vez, incluso ha habido muertos por llevar chapas con una A o por una pegatina de algún lema que no les gusta. Es decir, es un peligro. Es un peligro y yo creo que se debería actuar. Se debería actuar porque en España tienen muchísima impunidad. Bien, pues si no quieres añadir nada más, dejamos el tema por ahí. Bueno, como tiene un apartado colateral, pues decir que la cosa se está alargando, ¿no? Lo de la investidura. Bueno, Parecía que ya estaba hecho y de momento siguen ahí, siguen resistiendo el Puigdemont y no sabemos en dónde está el impedimento. Porque dicen algunos medios, Antonio, que hay dos cosas fundamentales. Una es el que desde Junts se quiere meter en la amnistía a la gente que no está juzgada o condenada o que no le atañe directamente lo relacionado con el proceso, pero que son cargos de confianza y están acusados en otros asuntos como pueden ser temas de corrupción o de malversación, y desde Junts se les quiere o se pretende o se intenta que entren también en el paquete, y parece ser que desde el PSOE no. Y después otra cosa que han comentado algunos medios, la definición de Cataluña como nación, que tiene que ir en la ley de amnistía. Parece que están encallados en esos sitios, según han filtrado algunos medios, que por otra parte pretenden ser
muy opacos los negociadores y no sueltan prenda, ¿no? Pero ahí están, si están embarrancados tantos días con esas dos cosas, también manda narices, ¿no? Porque no sé si tienen que estar un día discutiendo esos temas, pero en fin, ellos sabrán. ¿Tú Sí, cómo lo dicen que ya está casi, pero de hecho ahora ya dicen que esta semana como que no va a poder ser, no va a Sí. poder ser, con la prisa que tenían. Y sí, parece que, aunque no sea cierto en este momento, sí que ha sido uno de los escollos que han ido teniendo en estas negociaciones que llevan el tema de que la amnistía coja gente que no es estrictamente por el tema del referéndum y todo lo que pasó a continuación, ¿no? Sino que sea pues tema de malversación de fondos, de uso de fondos públicos y cosas así. Y eso también tiene un inconveniente, no solamente que el PSOE no quiera, es que la Republicana dice que como metan esas cosas, pues habrá que hablar otra vez. Por lo que ellos han firmado no es eso. Ellos tienen un acuerdo, pero eso no lo incluye. Entonces, esto sería una modificación y tendrían que volver a ver los puntos y comas del texto, ¿no? Y por otro lado, pues lo de definirla como nación, pues no lo sé. Supongo que se puede hacer algún apaño, ¿no? Me parece que no es como para estar tanto tiempo. Pero desde luego se han callado la cosa y va a haber negociaciones para rato. No sé yo si al final los que decían que habría elecciones anticipadas de estas otra vez van a tener razón. Yo creo que con todo lo que han tragado ya y todo lo que se ha firmado y todo lo que se ha hablado, sería un desastre que ahora por un par de puntos volvamos atrás y le demos la ocasión a Feijóo de que lo intente otra vez, ¿no? Yo creo que tendrán que hacer un acuerdo. Le quedan 2 o 3 semanas, dos exactamente, ¿no? 2 y pico. Y a lo mejor quieren apurar hasta el final para ver si arañan algo. Luego, por otro lado, están firmando cosas que tampoco estaban muy habladas ni tienen contenta a la gente, como el tema de las transferencias de Rodalies de Cataluña. Claro, ahora los sindicatos ferroviarios pues ya van a ir a la huelga porque supone pues desmontar todo eso y crear empresas pequeñas y ellos ven amenazados sus puestos de trabajo y las condiciones que tienen, ¿no? Es decir, que no estaba hablado con todas las partes implicadas. Claro, la Generalitat sí que lo quería, pero los trabajadores de Cataluña, de los ferrocarriles de cercanías, que son varios miles, pues también tienen algo que decir. Entonces, pues ahora se van a ver con unas huelgas que han convocado ya. Hoy ya ayer ya salieron, que las iban a hacer, creo que son 4 o 5 días 5 a días. final de noviembre y primeros de diciembre. Es otro aspecto, otra lista de esta negociación donde salen muchas cosas, igual que sale que todas las comunidades autónomas van a querer que le perdonen el 20% de la deuda, y más si fuera posible, ¿no? Nadie va a querer quedarse fuera. Eso supone también un pellizco importante a los presupuestos. Es decir, eso es una deuda que si se perdona, de algún sitio tendrá que salir o de algún sitio se tiene que recortar. La cosa se pone un poco complicada. Pero vamos, lo fundamental, yo creo que en un par de semanas es posible que se pueda hacer la votación para la investidura, si va todo como se prevé. Pero de luego se ha encallado un poco y no estaba previsto que fuera tan difícil, ¿no? Había algunos escollos, pero ya habían avanzado mucho, ¿no? De todas maneras, a ninguno de todos les interesa o le interesa que la cosa no salga, porque seguramente en unas próximas elecciones de que pueda, si las hubiere, si el 27 no hubiera investidura o antes del 27, si hubiera elecciones, el riesgo de que gane, eso que has dicho tú, una segunda oportunidad a Feijóo y a los suyos, y posiblemente Junts no tenga otra oportunidad de oro como la que tiene ahora, que pueden apretar la tuerca porque son imprescindibles, digamos. A lo mejor en otras elecciones ni los necesitan. Hombre, si no lo necesitan ya ni lo llaman. Es Ni decir, los ya vendrás cuando puedas, ¿no? Es decir, cuando puedas, vienes por aquí por el juzgado y si acaso, pues ya te tratamos ahí. Es decir, tienen la oportunidad de volver triunfadores y volver con el expediente limpio y volver a presentarse y estar ya aquí. O sea que es una oportunidad de oro. Porque los otros que entren, si es que entran otros, evidentemente, no lo van a hacer. Y si vuelve a estar el PSOE, pero ya tiene otra mayoría diferente y no necesita estos 7 votos importantísimos, pues entonces tampoco va a ir a suplicarles. O sea que es una ocasión dorada. Y yo creo que no la van a desaprovechar. Sí. Muy bien. Vamos a pasar a otro tema, si no se nos amontona la faena. A lo mejor seguimos hablando de cosas parecidas. Vamos a ver. Propones hablar de toros, corridas y subvenciones. ¿Qué pasa? Ahora
¿Te interesa Sí, bueno, como aquel que fiesta le nacional? gustaba el fútbol, no, a mí me gustan las corridas. Bueno, toros no corridas. Se está poniendo la cosa bastante chunga, ¿no? Esto es sobre todo a nivel de la Comunidad Valenciana, ¿no? O País Valenciano. Que tenemos un vicepresidente y conseller de Cultura y Deportes que, aparte de ser facha, pues ha sido torero y está por los toros que, vamos, que se vuelve loco. Y entonces lo que está haciendo es quitar subvenciones a un montón de instituciones culturales y aumenta la inversión en festejos taurinos. Bien es cierto que los gobiernos anteriores, algunos de los cuales han sido socialistas, tampoco han hecho mucho por ir acabando con esta fiesta trasnochada y cruel, como son pues las corridas de toros, El bobo el embolado. bous al carrer, el bou embolado, es decir, una serie de fiestas que hay donde los animales son maltratados y además hemos visto que ha habido algunos casos de heridos graves y hasta de muertes. Todos los veranos cae algún espectador o alguien que pasaba por allí. Entonces es algo que tiene que desaparecer. Y entonces, como tiene tanta popularidad, bueno, no sé si es popularidad, porque hay pueblos que no se hacen y se han olvidado y no pasa nada, se hacen otros festejos y la gente se acostumbra a otras cosas, ¿no? Donde yo vivo, antes había, hace mucho tiempo, pero luego lo quitaron y ya nadie ha vuelto a reclamar que los pongan, ¿no? Es decir, que si tú no lo incentivas desde la Generalitat, como está haciendo ahora que está diciendo que hay pueblos que van a volver a establecerlo y algunas, incluso pedanías o barrios de Valencia, incluso están ya insinuando, pues no pasaría nada. Pero desde aquí sí que la política que lleva el nuevo gobierno de la Generalitat está enfocada a aumentar este tipo de festejos y para ello destinar todos los recursos que haga falta. De hecho, incluso le ha dado una subvención a una asociación que se llama Fundación Toro de Lidia, que le ha dado 300.000 euros. Pero es que además esa fundación es que está en Madrid, no está en Valencia. No sé cómo se le puede dar con los presupuestos de la Comunidad Valenciana de una subvención a una entidad que es de fuera. Porque luego, por otro lado, dice que le quita las subvenciones a grupos como Aseo Cultural, Espai Fuster, Institut d'Estudis Comarcals del País Valencià, Institut Carles Salvador, porque dice que son catalanistas. O sea, estos tienen vinculación con Cataluña, según ellos, aunque están aquí, y les quitan las subvenciones. Y los otros, que es de Madrid, a eso se le puede dar. También tiene narices, ¿no? Y se ha retirado muchísimo dinero. Por ejemplo, al consorcio de museos le ha quitado 350.000 euros, es decir, al Instituto Valenciano de Cultura, del que depende la Filmoteca, 2,5 millones. Es decir, hay un ataque a todas las instituciones culturales y además se centra sobre todo en las que trabajan con temas relacionados con la lengua, porque la batalla es esa, es decir, que no se promociona el valenciano oculto, digamos, sino que se quede pues el tema del mercado, de las fallas y tal, ¿no? El blaverismo que decíamos hace ya años, pensábamos que había desaparecido, pero eso vuelve otra vez con el PP y con sus amigos de Vox. Y supone pues que muchas de estas instituciones y editoriales, también le ha quitado la Fundación Bromera, que edita libros para las escuelas y todo esto, pues supone un retroceso en la cultura popular y sobre todo en la recuperación del valenciano como lengua, ¿no? Y eso es gravísimo, ¿no? Porque al fin y al cabo, desde la Generalitat se tiene que impulsar el conocimiento de las dos lenguas, pero sobre todo de la que está más desprotegida, que sería el valenciano actualmente. Y con esta gente va a peor. Y luego, pues, eso supone ataques a un montón de instituciones e incluso pues acaban como riéndose, ¿no? Porque ha dicho el señor Barrera que si Aseo Cultural organizase una novillada, pues que seguramente ya podía pedir subvenciones. Es decir, se están cachondeando de la gente y de la cultura. Y eso pues es muy peligroso. Pero claro, con esta gente que tenemos, eso habrá que verlo también, ¿no? Si la sociedad tendrá que protestar y exigir que se siga ayudando a las organizaciones que se dedican al ámbito cultural, no solamente fallas y toros y cosas así. Y luego lo había puesto también porque en esa línea de quitar subvenciones a todo el mundo,
pues también le han quitado en el Ayuntamiento de Valencia, los mismos partidos que tienen la mayoría en la Generalitat, a UGT Comisiones le han quitado 243.000 euros para este año que viene. Pero se los han quitado ¿por qué razón? Porque... Bueno, pues porque dice que eso no procede y que entonces, pues no, aunque está firmado hasta 2024. Es un acuerdo que tenían firmado con el ayuntamiento, pues para hacer cursos de formación, lo clásico, ¿no? Formación Sí. para personal desocupado. Y claro, desde un punto de vista como el mío, de sindicatos que no reciben ese tipo de subvenciones y que además se considera que es una forma de premiarles el servilismo, ¿no? Porque cada acuerdo que firman les cae un puñado de cientos de miles de euros. Lo que sí está claro es que si se lo quitan a ellos, lo tiene que quitar también la Confederación Empresarial Valenciana, que parece que a ellos no se los han quitado y que también se permiten el lujo de hacer cursillos. Todos sabemos lo que pasa en estos cursillos. Pues bueno, se factura a los profesores por más dinero del que cobran, se repiten nombres, en fin, han hecho muchísimas trampas y yo creo que desde un punto de vista lógico, lo mejor sería que la formación se diera en los colegios, en los centros de formación profesional y que se diera a través de la administración, que no lo den instituciones y sobre todo que no sean solamente unas, tanto sea la patronal como estos dos sindicatos. En ese Entonces, sentido, por un lado, perdona, en el de los cursos de formación, el sindicato al que tú perteneces, la CGT, ha renunciado a ello, ¿no? Ha dicho que no quiere subvenciones por dar cursos o cursillos, ¿no? sí, la CGT ya hace años que renunció a eso después de experimentar lo que estaba pasando, ¿no? Bien es cierto que en la CGT se dio alguno, pero era solamente de informática y bueno, más o menos estaba controlado, pero viendo la cantidad de millones que se daban en otros ámbitos y de cursos que ni siquiera se celebraban y que se utilizaban para afiliar gente y cosas así, para hacer clientelismo, es decir, si vienes a comisiones o UGT, y te afilias, te damos el curso y encima te quedas fijo en la empresa. Entonces eso supuso un debate y salió que no hacer cursillos y simplemente pues recibir lo que se da por los delegados que sacas, por las elecciones sindicales. Es la única subvención que se tiene. Pero estos dos sindicatos, insisto en que son ellos dos casi siempre, luego en algún ámbito también está la CESID, alguno más, o la USO o tal, pero mayoritariamente se lo lleva todo UGT y comisiones. Pero es que es por todo, por firmar un acuerdo de empleo, por firmar la paz social, para estudios de no sé qué, para hacer una investigación sobre la influencia de la energía en el trabajo. Es decir, verdaderas barbaridades, pero son muchísimos millones. Me extraña que luego digan que el 80% de su presupuesto sale de las cuotas de los afiliados. Es imposible. No da para tanto y además todo lo que reciben en algún sitio tiene que estar, porque ha sido mucho. Eso sin contar, como hemos comentado alguna vez, que forman parte de fondos de pensiones y de cosas de estas que ahí también se mueve muchísimo dinero, fondos privados o semiprivados, donde ellos son una parte importante, con un 5, con un 10% de participación en esos fondos. Es decir, que es normal que estén tan calladitos, pues por lo mucho que reciben. Entonces, es una política general la de retirar subvenciones, pero en este caso lo han hecho mal porque se lo han quitado a estos sindicatos, con lo cual alguna gente lo vería bien, pero se lo han dejado a la patronal, con lo cual es una discriminación y la patronal tampoco es trigo limpio, ¿no? Tampoco es que ellos no se queden con dinero para su presupuesto y sus fiestas y lo dediquen todo a formar a los trabajadores. Porque la verdad es que muchos de estos cursos no sirven para nada, porque son tácticas de búsqueda de empleo, en fin. No se dan cursos para tener un oficio y cosas así. Y si se diera, sería mejor que se diera en los centros públicos, que están faltos de profesores y de materiales y de maquinaria y tal. Es decir, hacer una buena formación profesional y no hace falta que nadie venga a dar cursillos. Está claro, explicado queda. ¿Qué más sobre subvenciones? Bueno, que desde el gobierno también la política va a ser la misma. Ya están amenazando con retirar en los presupuestos del año que viene, ya se está hablando en casi todas las comunidades y sobre todo las que domina el PP de recortar para servicios públicos. Y eso va a repercutir, como nos tememos, pues en la sanidad y en la educación. Bueno, y también la asistencia para los mayores, tema de residencias y tema de tratamientos. Y el asunto de que las listas de espera no se acaban de eliminar,
pues viene relacionado con esa falta de presupuestos y no se incrementan, ni se incrementan las plantillas lo suficiente como para que se atienda bien a la gente. Luego eso obliga, o por lo menos empuja a la gente a hacerse seguros privados. Si vemos la tele, de vez en cuando nos han bombardeado con anuncios de compañías de seguros que te van a tratar muy bien, que te están vigilando todos los días, que tendrás un teléfono para preguntarles todo lo que se te ocurra. Luego sabemos que eso no es así, ¿eh? Que luego si vas y es una cosa muy gorda, al final te acaban mandando a la seguridad social, o te dan largas o no te atienden, ¿no? Y es un peligro que pueda desaparecer la sanidad pública y lleguemos a las situaciones que se dan en Estados Unidos y otros sitios donde no todo el mundo tiene asistencia pública y la gente se muere sin poder ser atendida, o se tiene que arruinar y se gasta una fortuna por estar 2 días en el hospital. Así que ojo con los recortes, porque se está compaginando, es decir, recortamos en esto, pero también vamos a reducir los impuestos. Como diciendo, vais a tener más dinero y aquí va a fluir el maná porque vamos a tener pocos impuestos. Todos sabemos que si se quitan los impuestos, a quien más se le quitas a los ricos. Y eso supone que no tengamos recursos suficientes para todos estos servicios que hemos comentado, y que son los que benefician a la gente que tiene poco dinero, ¿no? Los ricos les da igual que haya sanidad pública o no, ya tienen ellos sus clínicas, aquí o en Suiza o donde haga falta. Pero la gente trabajadora no puede permitirse el lujo de que se le quiten. Entonces es un engaño lo de decir que nos bajan los impuestos, porque no es verdad. Nos bajan muy poco y además va directamente en detrimento nuestro. Lo que hay que hacer es subirlos, pero para la gente que tiene más dinero, como estos que acaban de salir de la lista de los 100 millonarios, ¿no? De cómo han aumentado su fortuna casi un 30 o un 50%, ¿no? Esa gente sí que se les puede poner impuestos. Y ya se están quejando de que si se deja definitivo el impuesto que hay a las grandes fortunas a la banca, pues que como que se lo van a pensar y que no se les deja trabajar, que el Estado se interfiere en la libertad de empresa y que no es tanto lo que ganan los bancos, porque como es una empresa tan grande, claro, vemos ahí 8.000 millones y eso y no parece mucho, ¿no? Y si vemos que tu paisano Ortega tiene 81.000 millones, pues se los habrá ganado trabajando, ¿no? No se le puede poner impuestos. Es decir, hay que ser cautos y cautelosos con el tema este que puede tener de gancho el anunciar que vas a reducir los impuestos, porque no es positivo para la gente trabajadora. Y bueno, pues eso era más o menos. Muy bien, pues vámonos a otra historia. Nos vamos a Gaza, a Israel, a la guerra Israel-Palestina, y sigue. Tú titulas Gaza el holocausto. Bueno, es que cada vez se parece más a un holocausto, ¿no? Sí. Es decir, es el exterminio, ¿no? Es lo que se busca. Ya han superado los 10.500 muertos, esos que se tengan contabilizados, porque claro, debajo de los escombros es posible que aún quede alguno. Y de ellos, 4.300 y pico son niños. O sea, todos son civiles prácticamente, ¿no? Quitando algunos milicianos de Hamas, que también los habrá ya. Pero sobre todo es población civil. Pero claro, que casi la mitad sean niños, pues ya da una idea de la salvajada que se está cometiendo con esta gente. Luego también en la otra zona de Palestina, en la Cisjordania, pues también está habiendo agresiones. Sí. Allí están llegando los colonos, y cuando los colonos el ejército y los echan de sus casas, les talan los olivos, les tapan los pozos de agua, no les dejan recoger sus cosechas, y al final para que se vayan de las aldeas y pues, ir ocupando más territorio y haciendo nuevas colonias. Y eso se hace ante la mirada del mundo occidental, ¿no? No se hace nada. Llevamos ya más de un mes, porque la guerra ya dura 32, 33 días, y la gente sigue sufriendo allí. No solamente los bombardeos, es que como están cercados, pues estamos viendo que no hay ni agua, ni luz, ni gasolina, Ni alimentos, la sanidad. comida racionada, y es un desastre. Los hospitales ya no tienen ni medicinas ni materiales, apenas tienen energía para utilizar los aparatos y los quirófanos, estas cosas. Es decir, es una crisis total y, como digo, es una intención de aniquilarlos totalmente. Y por eso, pues, yo creo que es terrible y que se tiene que seguir denunciando. Aunque tanto la ONU como la Unión Europea no están haciendo nada. Alguna petición de que hagan algún corredor humanitario, o sea, medias tintas.
ahora el G7 también le ha pedido que, bueno, que no sean tan brutos y qué tal, pero nadie les dice que tienen que parar y que tienen que volver a sus fronteras que están pactadas, ¿no? Eso ningún organismo internacional ni ningún Estado occidental lo hace. Hay algunos estados pequeños o que no están metidos en esa órbita de América Latina o de África, que sí que han roto relaciones diplomáticas, muy pocos, pero algunos ya están tomando alguna decisión, pero por parte de Occidente no se hace nada, ¿no? Y luego también incluso se ha asesinado a más de 100 trabajadores ya de organizaciones humanitarias, a 40 y tantos periodistas, de los pocos que había, porque los que estaban fuera de Gaza no han podido entrar. Eran periodistas que ya estaban allí. A los otros no les dejan entrar para que no se pueda contar lo que está pasando, no se cuente la verdad. Y es una situación muy delicada, ¿no? Y bueno, pues ya parece que ya están dentro de la franja, incluso dentro de la ciudad de Gaza, con lo cual, pues las matanzas están siendo ya terribles, ¿no? Y el exterminio es absoluto. Claro, se le invita a la gente o se le quiere obligar a que se marche para el sur, pero es que tampoco tienen medio de transporte y tampoco hay seguridad en el sur, porque también bombardean de vez en cuando. Y también hay Con mucha lo gente cual, que no puede abandonar su casa, su ciudad, porque son mayores, porque están enfermos, porque no tienen facilidades de movilidad y que se tienen que quedar, pues a lo mejor para cuidar a otros familiares y que no pueden irse. Pues sí, claro, es lo que sacan a veces, que la gente no, es que no quiera, es que no puede, porque tiene allí su vida y allí tampoco tiene dónde ir, porque se van allí y están allí pues con una lona, con dos plásticos y encima no hay ni comida, ni hay agua, ni nada. La gente está bebiendo agua del mar o agua contaminada. Eso va a traer enfermedades, pero muy pronto, ya lo han dicho algunos sanitarios, ¿no? El que haya falta de higiene y que se beba agua en cualquier condición, pues hace que aparezcan epidemias y eso puede ser un desastre, un drama. Por tanto, hay que seguir denunciándolo como se está haciendo. Ha habido manifestaciones importantísimas en todo el mundo y además de mucha gente, ¿eh? Y luego pues hay también iniciativas que está bien, ¿no? Y que hay que imitar. Por ejemplo, hay trabajadores en Inglaterra que ya, tanto del el puerto como una fábrica de armas, que ya se han negado a que de allí salgan suministros para esta guerra, ¿no? Eso está bien. Y luego los trabajadores del puerto de Barcelona, los estibadores de aquí de Barcelona, también han decidido ya que no van a cargar barcos para Israel, si llevan armamento o llevan municiones, que eso es interesante, ¿no? Por otro lado, también desde la CGT de Airbus, pues ya han hecho algún comunicado, incluso se han manifestado delante de la fábrica y todo eso para pedir que de allí tampoco salgan componentes o instrumentos de guerra, ¿no? Ni ninguna cosa que se pueda utilizar para seguir asesinando a los palestinos. Es decir, que son pequeñas iniciativas, pero que tendría que ir cundiendo y tendría eso que generalizarse, ¿no? Es decir, que de los puertos de Occidente, pues que se boicoteen los barcos y que se deje de enviar armas a Israel. Que es cierto que tiene muchas, pero hay cosas que sí que le hacen falta y que tienen que llegar desde Europa o desde Norteamérica. Y yo creo que la cosa se está poniendo bastante chunga, ¿no? ¿Y cómo Israel puede aguantar? ¿No crees que a nivel internacional a su imagen, o les puede dar igual, ¿no? A su imagen, a la percepción que tenga el resto del mundo de ellos como Estado, como gente, como ciudadanos, esto tiene que costarles, iba a decir caro, tiene que costarles mucho, ¿no? Es decir, la gente tiene que ver, no sé si no reciben toda la información en otros países y no llegan las imágenes a sus televisiones, o los responsables políticos de esos pueblos, de esas naciones, de esos, por ejemplo, a veces resulta difícil de entender como países como Alemania, Austria, Países Bajos, ¿no? Franceses, ingleses, eh, la visión que tienen de Palestina y de Israel
es muy diferente a la que tenemos aquí, o bastante diferente, ¿no? Ellos apoyan en muchos casos, en muchas manifestaciones que hemos visto también y declaraciones de sus políticos, la acción de Israel, ¿no? Y lo que está haciendo el ejército, y bueno, lo justifican porque tienen derecho a defenderse, porque han sido atacados y porque Hamas es un grupo terrorista, y asumen ese discurso, ¿no? Yo no sé si esas poblaciones, esos ciudadanos y ciudadanas, tienen aún el sentimiento de culpa antiguo del holocausto, y les hace ser hipercomprensivos con lo que hace Israel, ¿no? O lo que pasó con los judíos, el holocausto, y todo eso. ¿Crees que influye? Porque ves las reacciones de los políticos, las dificultades que están teniendo en las reuniones en Bruselas, la Unión Europea, los diferentes ministros, que les cuesta sacar declaraciones y pronunciamientos, no ya digamos alto al fuego y demás, sobre lo que está ocurriendo. Bueno, ese puede ser una de las razones, ¿no? Yo creo que sí, en Europa Occidental puede que sea un sentido de culpa por lo que se hizo con los judíos aquí durante el nazismo, ¿no? Y luego también hay otro componente, digamos, racista, ¿no? Es decir, que los judíos serán de otra religión, pero son blancos. Los árabes, pues con el tema del terrorismo se ha culpabilizado mucho al mundo árabe en general. Evidentemente no todos están por la violencia y los terroristas han sido una minoría, ¿no? Y no todos han sido del mismo sitio, pero como se generaliza mucho, pues entonces hay un cierto miedo, un cierto rechazo a todo lo que es musulmán, al Islam, por sus costumbres, por su vestimenta, porque está aumentando la población en Europa y sin embargo los judíos, que tienen poblaciones importantes en algunas ciudades grandes de Europa y Norteamérica, pues no son de los que van a barrer por las calles, sino que son gente que tiene mucha influencia porque tiene cargos públicos, está en universidades, es gente que tiene dinero, que está en la banca, entonces tienen más influencia en la alta política, ¿no? Y luego también el Estado de Israel, pues tiene sus formas de contrarrestar la información que pueda venir de Palestina, lo poco que nos puedan llegar, porque ellos tienen más recursos. Incluso, pues imagino que en agencias de noticias y en canales de televisión importantes habrá parte de capital que también sea de origen judío o pro Israel. Y entonces están sacando la información de una manera bastante taimada. Porque sí, el primer día hubo 1.400 muertos de judíos por parte de Hamas, pero es que sale todos los días. A partir de ese segundo día ya no ha habido ninguno más. Y las imágenes siguen saliendo. Sí. Ahora aquí, por ejemplo, nos van a hacer que lloremos, que es triste, por el chaval este, el hombre este del País Vasco que ha muerto allí. Parece que había muerto ya desde el principio. Pues sí, también es una forma de sensibilizar y de ponernos para decir son todos igual o ninguno debe hacerlo, ¿no? El otro día, por ejemplo, también murió un judío en una manifestación de Estados Unidos, porque también ellos se están movilizando por el tema de que tienen derecho a defenderse, que es la existencia misma de ese pueblo, porque si no se defienden, al final los van a exterminar. Pero claro, la correlación de fuerzas que hay hace bastante improbable que los vayan a exterminar, suponiendo que fuera esa su voluntad. Que puede que haya algún grupo extremista que quiera echarlos al mar, pero la mayoría de la gente lo que quiere es vivir en paz y conviviría tranquilamente con un Estado de Israel que no se saliera de sus fronteras. Es decir, entonces hay muchas razones y desde luego la económica es una de ellas. A no ser que las movilizaciones sean tan grandes en todo el mundo que los gobiernos ya se ven obligados a tomar decisiones, que de momento no han hecho. Porque ya vimos en su momento con Sudáfrica cómo se boicoteó y era bastante efectivo. Se boicoteó a Irán y bueno, incluso se boicoteó a Rusia, que es una de las grandes potencias, y se le está poniendo bloqueos, no se le deja jugar al fútbol, es decir, le están cerrando las comunicaciones o las relaciones con el conjunto de internacional. Y sin embargo a Israel no se atreven a nada, ni a retirarle los embajadores, ni a expulsarlo de ningún sitio, ni a amenazarle o a no comerciar o yo qué sé, algo tendrían que hacer, como han hecho otras veces. Entonces aquí hay una clara vocación de proteger a Israel por encima de todo. También, como lo crearon ellos, pues parece que se sienten obligados a defender sus políticas, que son políticas de una parte de los dirigentes del Estado de Israel. Hay otros partidos y hay sectores importantes de la población que no quieren que se haga esta guerra.
y que no quieren que los ultranacionalistas estén gobernando. Pero claro, tienen mayoría, evidentemente. Al juntarse todos han ganado. Pero hay mucha oposición también allí. No son todos los judíos igual. Y por tanto, pues Occidente lo que tendría que hacer es apoyar a los otros partidos, las otras corrientes que son bastante más sensatas y más civilizadas. No darle toda la cobertura a Netanyahu, que es un loco y que no tiene ningún inconveniente en seguir matando. Además, ya ha anunciado que en cuanto entre allí, que la seguridad va a depender de Israel. Como no vamos a entrar y no volvemos. O se quieren quedar o quieren controlarlo de alguna manera desde fuera. O sea que la gente no va a poder vivir libremente. Ese es el camino que busca este tío. Sí, señor. Bien, pues no sé si quieres rematar con alguna, porque tenemos que acabar ya, Antonio, con alguna reflexión más, o lo dejamos aquí, como tú lo veas. No, ya lo he dicho un poco transversalmente. Hubiera sido analizar la lista de los millonarios, pero bueno, ya los ha visto toda la gente en la tele, sabe quiénes son y lo mucho que han subido sus fortunas. Aquí en Valencia tenemos también alguno. Y desde luego, bueno, pues no tiene nombre que una gente pueda amasar esa inmensa cantidad de millones y que haya gente que no puede tener ni siquiera una casa para tener a sus hijos o comprarle unos zapatos o un bote de leche, ¿no? Es decir, es injusto este sistema y a partir de ahí pues tenemos que ser consecuentes, ¿no? Y no podemos admirarlos. Aunque hagan luego un regalito a un hospital o ese tipo de gestos que hacen, que encima les seguro que les desgrava, no hay perdón para esta gente, porque luego hay que ver dónde están haciendo sus fortunas, cómo se está fabricando, en qué condiciones y cómo tienen a la gente explotada y pagándoles una miseria para ellos poder seguir amasando esas fortunas. Las fortunas no vienen del cielo, se multiplican con el esfuerzo de la gente. Y bueno, simplemente eso, creo que ya no hay más. Bien, pues lo dejamos aquí, a ver si nos oímos la semana que viene o no. Nunca lo sabemos. Te llaman. Exactamente, esto será una sorpresa permanente. Tú estate en el banquillo y entrena toda la semana. Exactamente. Igual la semana que viene tengo que salir o ya tenemos presidente. Cualquier cosa puede ocurrir. Puede ocurrir cualquier cosa. Muy Muy bien. bien. Hasta Pues entonces. nada, hasta el próximo momento que nos veamos. Vale, mucha salud.